Daremos comienzo a esta escuela dominical y la haremos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la haremos cantando una alabanza a nuestro Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor nos dé gracia y para eso vamos a orar a nuestro Dios, para que Él nos dé gracia, sabiduría y revelación de lo alto de los cielos para poder hacer este servicio y también poder tener esa gracia y esa sabiduría para poder hablar acerca de su palabra. Bendito y eterno Dios de la gloria y de su misericordia. Le agradecemos, Señor, al trono de su gloria, el que nos permita, mi Dios bendito, la gloria, el que usted sea nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro protector, nuestro guía, nuestra luz, Señor. Que usted lo sea todo en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos concede día a día, mi Dios bendito, la gloria, Señor. Guarda su pueblo, guarda su iglesia, mi Dios bendito, la gloria, Señor, en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Especialmente los afligidos, los angustiados, los necesitados y especialmente los que están pasando por estas enfermedades, Señor, tan grandes y tan graves que son de la pandemia, mi Dios bendito, la gloria, Señor. En esta oración le pedimos que usted le dé gracia y sabiduría a todos sus siervos, Señor, en nuestro país y fuera del país, y especialmente a aquellos también que llevan su palabra, Señor, como misioneros a los distintos lugares de la tierra, Señor. Ahora en esta hora especial, Señor, le pedimos que usted nos dé gracia, sabiduría, revelación de lo alto de los cielos, Señor, para poder, mi Dios bendito, la gloria, Señor, hablar acerca de su palabra, mi Dios bendito, la gloria, Señor, y dar a conocer las grandezas y maravillas que hay en ella para su pueblo, para su iglesia, Señor. Todo esto lo pedimos muy humildemente, esperando en sus bondades, en su misericordia, por Cristo nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Su palabra se encuentra en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos del 1 al 5. Le daré lectura a su palabra en el nombre del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Señor me dé gracia para hablar algunas palabras acerca de esta su lectura que es tan conocida entre el pueblo de Dios, que en el tiempo pasado como tiempos actuales también se vive, también lo mismo que vivieron los hermanos Gálatas de Galacia, también en los tiempos de hoy. Y el apóstol Pablo comienza: oh Gálatas insensatos. No se refiere a gente realmente que no tenga
conocimiento, ciencia, sino se refiere a una necedad realmente que, habiendo comenzado tan bien el Evangelio del Señor, aquellos que recibieron de los dones, de la gracia, de la misericordia, el don del Espíritu Santo de Dios, algo sucedió en la vida, en el caminar de ellos, que los fascinó, los cambió, los sedujo. ¿Para qué? Para haber cambiado el Evangelio y volver a las prácticas pasadas. El apóstol Pablo es claro aquí en el primer verso. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Este es uno de los grandes problemas que ha tenido el hombre, la mujer a través de la historia de la humanidad, comenzando en el huerto del Edén. Adán y Eva son los primeros ejemplos que tenemos dentro de la Biblia, los cuales no obedecieron a Dios. Y también vemos lo mismo, ¿quién fascinó, quién engañó? Nosotros sabemos y entendemos de que dentro de todo hay un padre de mentiras. Y así también a través de los tiempos vemos aquí también en esta parte de los Gálatas, en el tiempo de Pablo, que alguien también fascinó. Y no solamente vemos aquí a los Gálatas, sino que vemos a aquellos que guerreaban contra el apóstol Pablo por el ministerio que el mismo Señor Jesucristo le había dado e encomendado a él. Y eran los judaizantes nuevamente que estaban ahora entorpeciendo la obra de Pablo. La verdad, nosotros sabemos de que la obra es de Cristo. Pero también entendemos de que también hay detractores, enemigos. Y el enemigo peor del Evangelio y del cristiano es Satanás. El enemigo de nuestras almas. Y aquí nuevamente lo vemos, ¿no es cierto?, de que como no pueden guerrear contra el apóstol Pablo, lo hacen contra aquellos que él también, de una u otra manera, también ha evangelizado. Distintas iglesias, distintos lugares. Y como ellos están recién comenzando también a conocer el Evangelio de la gracia por el Espíritu Santo de Dios, pero sí también no tenían tanto conocimiento, por eso que hombres y mujeres son seducidos, engañados, envanecidos, no por verdades, sino por mentiras. Y esto no lo podemos negar. En los tiempos presentes también nosotros lo vemos, lo sabemos. Hombres y mujeres también son engañados por hombres, no solamente que a lo mejor tienen mucha labia, mucha palabra, sino también hasta por su imagen. Donde hombres y mujeres por la imagen también de ellos también son seducidos y engañados. A lo mejor una bonita cara, un buen vestir. Y la gente también es seducida, engañada. Oh Gálatas, el apóstol Pablo vuelve y una otra vez. Hermano, estamos hablando no a personas sin conocimiento del Evangelio de Jesucristo, sino aquí el mismo verso lo dice bien claro. Es poder leerlo una y otra vez para entenderlo. Oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿De qué verdad está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de una verdad clara, única, una señal clara para los cristianos. ¿Cuál es esta verdad? Lo dice aquí en este mismo verso. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es la verdad. Que Cristo vino, nació, creció, vivió, estuvo en medio de su pueblo, hizo prodigios, milagros. Pero lo más grande y poderoso, hermano, no es que Cristo quedó en la cruz crucificado, sino de que Él lo dijo muchas veces, que de ahí se levantaría al tercer día. Y esa es la prueba que refuta, realmente que da el fundamento, la claridad. Cristo es el primogénito de entre los muertos, el primero, el único, el que murió y vivió. Lo había dicho muchas veces a sus discípulos y a muchos así también.
acerca de su palabra, de este conocimiento, de esta verdad. Por eso el Señor nos ayuda, hermanos, para poder entender y comprender estas cosas, estas verdades claras, tan nítidas que están en la palabra de Dios. Ellos en el comienzo conocieron la verdad a través del apóstol Pablo, muy claro, pero también pudieron conocer la verdad, se las presentaron la verdad, pero alguien los fascinó, les contó otra cosa. ¿Y estos quiénes eran? Los judíos, los judaizantes, que nuevamente estaban con las prácticas antiguas de la ley, haciendo de que los gentiles, los que estaban llamados por la gracia, a seguir circuncidándose, prácticas que ya en el concilio en Jerusalén, donde había estado Pablo, con Pedro, Juan, ¿no es cierto?, habían quedado en un acuerdo en que ya no era necesario esto, el circuncidarse. Por eso ayúdanos también a nosotros a través de hoy, a nosotros los gentiles, los hijos de Dios, también a que muchos engañadores, falsos maestros, no nos engañen con prácticas, con ritos, tradiciones. Muchos, a la verdad, hay tantas iglesias, ministerios, que hoy a la verdad, de una u otra manera, engañan a los hombres a seguir ciertos ritos, tradiciones. El Evangelio es por gracia, por misericordia. La Biblia lo dice claramente, por gracia fuisteis salvos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo sigue diciendo en el segundo verso. Esto solo quiero saber de vosotros, el apóstol Pablo. No es que tuviera duda o algo, sino al contrario. Quería realmente que ellos recapacitaran, por eso que le dice con estas palabras, esto quiero saber de vosotros. En cuanto, mire, el verso lo dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Imposible. Las Escrituras así lo dicen. El Evangelio no es por obra. Hay tantos hombres y mujeres que a través del tiempo, y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, que por el hecho de hacer obras creen que tienen el cielo ganado, el favor de Dios. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice que el Evangelio es por gracia y misericordia de Dios, es porque Él puso su mirada, no en los mejores. No, su palabra lo dice de que Él miró lo vil y lo despreciado de este mundo, para que ningún ser humano se pueda jactar, envanecer en lo que es, en su imagen, en su estampa, en su clase social, en lo pudiente que pueda ser, en el conocimiento que pueda tener en los estudios. No, su palabra es clara, Él vino a lo vil y despreciado de este mundo. Éramos una triste llaga podrida, así lo dice su palabra. No había quien diera algo por nosotros. Por eso podemos rescatar, ver más allá. El Evangelio es por gracia y misericordia de Dios. Él se reveló a estos pequeñitos. Él no vino a los sanos, Él vino a los que necesitaban de este doctor de doctores. Los Gálatas eran parte de esto. Los Gálatas comenzaron este Evangelio tan bien. No solamente los Gálatas, lo podemos ver en la Escritura, los Corintios también comenzaron tan bien. Una iglesia llena de dones. ¿Cuánto más dones tendría la iglesia de los Gálatas? Llena de dones, talento. También nosotros podemos ver las iglesias ya nacientes, muchos años, las que hoy estamos viendo y las que seguirán, como hermanos que seguirán añadiéndose cada día, o en el testimonio de cada hermano podemos ver. ¿Cuántos a lo mejor nos quisieron volver a seducir o engañar con el caminar, el evangelio que llevamos? ¿O no es la verdad? Nosotros mismos podemos ver, realmente no hemos sido cambiados para dejar este evangelio. ¿Cuántos pensamientos también han venido a nosotros? Porque la Biblia es clara, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades del aire, y el enemigo también se aprovecha de todas estas debilidades que nosotros tenemos. El que crea estar firme, mire que no caiga, y ayúdanos el Señor, porque nos cuesta para estar firme, nos cuesta. Nos falta gracia, sabiduría, revelación de lo alto de los cielos, conocimiento.
Por eso su palabra es clara aquí. Mire lo que le dice este verso a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esto es lo que nosotros debemos rescatar. Nosotros hemos oído la palabra de Dios porque Él quiso que en nosotros pudiésemos escuchar su palabra. ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio y nunca le dimos la importancia verdadera? ¿O cuántas veces llegaron a visitarnos y nosotros dijimos, no, no es para mí el Evangelio, no, mañana, pasado, hoy no, porque hoy soy bueno, no lo necesito, mañana a lo mejor? Y todas estas cosas a lo mejor nosotros las vemos en tiempo presente, pero transportémonos también a los Gálatas. A lo mejor a muchos de ellos también les sucedió lo mismo, les aconteció. Que también a lo mejor pensaban de que el Evangelio no era para ellos, eran buenos, estaban bien así como estaban. No, Él vino a nosotros. Así como en el tiempo pasado Él fue a los Gálatas. Y hubo hombres que se dedicaron como el apóstol Pablo también a instruir, a guiar a hombres y mujeres. Porque esto es lo que le falta al hombre, poder poner atención a lo que la palabra de Dios, al oír de la palabra de Dios. Esto nos cuesta. ¿Le habrá costado en el pasado a los Gálatas? Si usted mira la escritura en el comienzo, nada. Ellos estaban de un hambre tan grande de escuchar palabra de Dios, que la palabra de Dios los sedujo. Los sedujo. Como dice su palabra, los atrajo con lazos de misericordia. ¿Cómo estarían en sus vidas que ellos fueron atraídos? En el amor de Dios, que llegaron a Él. Pero también debemos entender de que en el caminar van a suceder una y mil cosas hasta el final de nuestros días. Por eso que nuestro caminar no es solamente hoy soy cristiano, no, todos los días. Y lo más importante, que Jesucristo es lo que más encarece, escudriñar sus escrituras, porque en ella encontraremos, y eso es lo que nos falta a nosotros, encontrar, buscar diligentemente. Nos dejamos de estar, de buscar en su palabra realmente el conocimiento. Mire, desde el comienzo la palabra de Dios nos está hablando. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Si ellos conocieron la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así también se nos presentó a nosotros. En el segundo, bueno, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nosotros sabemos, hermanos, de que esto es por fe, es por gracia y es por misericordia de Dios, no por nuestras capacidades. Al contrario, no hay ninguna capacidad en nosotros, sino que nos podemos ver unos a otros y sobre todo en la iglesia. ¿Quién es el que tiene más capacidades, el más sabio, el más entendido? Nos lo dice su palabra, el que crea todo esto, hágase siervo de sus propios hermanos. Los mismos discípulos también, entre ellos, en una disyuntiva que había, ¿quién se sentará al lado del Señor o quién sería el mayor? Jesucristo les enseñó con los propios ejemplos. Un ejemplo tan claro que lo vemos en la Santa Cena, que él mismo tomó un librillo y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Lo vemos en Pedro, que él no quería nada, pero cuando entendió, él quería que lo lavase completo. Así también, ¿cuántos de nosotros? En el comienzo no queríamos nada con el Señor, pero cuando nos fuimos sumergiendo en el conocimiento, en las aguas, en esto tan hermoso que es el Evangelio del Señor, no quisimos solamente que nos mojaran, no solamente nuestra cabeza, sino completo. Por eso el Señor habla acerca de la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque es Él el que tiene que tomar el dominio de nuestras vidas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esto nosotros sabemos de que el hombre a través de la ley conoció el pecado. Más por la fe conoció la gracia y la misericordia y el bien y el favor de Dios. Le dice en el verso 3, ¿tan necios sois? No se trata aquí de que él está hablando como a gente tonta, neófita, no.
sino que le estaba hablando de que realmente qué pasó en sus conciencias, en sus cabezas, en ese testimonio que había hecho Cristo a través del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué les sucedió? ¿Qué les pasó? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Todo esto no nos podemos engañar nosotros mismos de una u otra manera. Los hermanos, especialmente dentro de la iglesia, realmente, ¿de qué estamos preocupados? Comenzamos todos tan bien en una necesidad, en un anhelo, en un hambre tan especial de poder adquirir, conocer, buscar, estar en la presencia de Dios todos los días. Pero nos dimos cuenta de que algo nos empezó a seducir. Y volvimos nuevamente a las prácticas pasadas, a los que nos hacían detenernos, alejarnos de Dios. Y tantas cosas que vemos. Hoy en día esto mismo de la pandemia para muchos va a ser tan bueno como para otros va a ser tan malo. Me estoy hablando para el pueblo de Dios. ¿Cuántos hoy en día a lo mejor hasta antes de la pandemia se conformaban con ir solamente un día? No era necesario. ¿Cuántos hoy en día se conforman con escuchar una predicación por internet? ¿Cuántos realmente encuentran de que no es necesario predicar? Ir ante el prójimo, ante el necesitado, que otros vayan. ¿O el llamado? El llamado es claro. Cuando habla acerca de la gran comisión, irán por el mundo y predicarán mi evangelio. Y eso, hermano, nosotros no nos debemos de olvidar. Como lo dice el apóstol Pablo desde el primer verso en adelante. ¿Acaso se les olvidó? ¿Se les olvidó quién es su Cristo? Y lo vuelvo a repetir, tan necio soy. ¿Qué nos ha pasado? En el tiempo pasado los Gálatas. Y hoy también esta palabra, hermano, a pesar de haber transcurrido casi 2000 años, también nos ocurre a nosotros. Tan necios, tan insensatos. ¿Qué nos ha fascinado? ¿Podremos cambiar algo tan grande? ¿Algo tan maravilloso? No pensemos que un buen vivir, un buen pasar, hermano, nos llevarán a la vida eterna. Nos darán gozo, tranquilidad, esperanza en medio de las dificultades. Por el contrario, su palabra lo dice, con Cristo lo tengo todo. Mira el verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. O sea, ¿cuántas cosas ellos, los Gálatas, pudieron haber pasado en esa vida de cristiano? Tantas luchas, pruebas, dificultades para mantenerse. Y vinieron otros, falsos maestros, judaizantes. O en los tiempos de hoy, tanta palabrería de hombres falsos que hay por ahí, hablando tantas cosas para engañar a los cristianos que en el comienzo recibieron el don de Dios. Hermano, su palabra lo dice, Dios nos dará por inocente aquel que pisoteare el nombre, la sangre del Hijo de Dios. Él no murió en vano, no murió por si acaso. Y a los Gálatas ya le estaba sucediendo esto. Estamos hablando de 2000 años. ¿Usted cree que en los días de hoy no sucede también lo mismo? Tantos cristianos que van, pero ¿realmente sabemos lo que vamos a congregarnos? Hoy en día a lo mejor no nos congregamos en lo que es la iglesia, pero tenemos este templo que Dios nos ha dado, este corazón, esta mente, estos miembros de este cuerpo, para adorar a Dios, para enaltecer, engrandecer su nombre, todos los días que Él nos dé vida en este mundo, a unos más, a otros menos. Eso yo no lo sé. Unos estaremos más tiempo en esta tierra, otros estaremos menos. Lo importante es que el tiempo que estemos, lo aprovechemos sirviendo a Dios. Aún más, esto no es para los muertos. Esta palabra es para los que tienen vida. Como siempre lo decimos en los servicios velatorios. El que tiene vida, lo dice la Biblia, el que tiene vida tiene esperanza. Hoy es un día más. Hoy es un día más. Y un día que trae consigo afanes,
cosas hermosas como cosas dolorosas, trae muchas cosas el diario vivir. Pero dentro de eso hay una esperanza. Y esa esperanza, ese anhelo es buscar a Cristo, incansablemente, incansablemente. ¿Cuál es el anhelo, el deseo que hay en su corazón? Porque los Gálatas, de una u otra manera, fueron desviados. La importancia que estaba el apóstol Pablo para volverlo al camino. En su camino, ¿quién está? ¿Se ha desviado? ¿Ha cambiado el rumbo? ¿Ya no es lo mismo? ¿Ya no es el mismo evangelio del comienzo? ¿Qué ha pasado en su caminar? ¿Han sucedido cosas? ¿Ha sido seducido? ¿Engañado? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay otro evangelio, no hay un nuevo evangelio. La palabra de Dios dice, ay de aquel, o si un ángel del cielo bajara con un nuevo evangelio. ¿Cuántos hoy en día vemos que andan con el nuevo evangelio? Tantos pasos para la felicidad y tantas cosas. Si la Biblia es clara, dame hoy tu corazón. Eso es lo que pide Dios, no pide nada más. Seguimos con la lectura. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquí está hablando los Gálatas esta palabra. Tantas cosas pasaron, vivieron los Gálatas en el pasado. A lo mejor momentos muy tristes, muy amargos, a lo mejor hasta de persecución. Improperios por sus amigos, vecinos, conocidos, por haber aceptado a Cristo. Y eso del pasado, mirémoslo también a nosotros. ¿Cómo nos miraron nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo y tanta gente que nos rodea, conocemos? Y que nos ve por ahí y que nos dicen, ¿es verdad? ¿Te convertiste al Evangelio? Tantas cosas que nos dicen. Se burlan de nosotros. Y a lo mejor a muchos cristianos lo han hecho decaer, declinar, volverse atrás. Pero lo importante, más que el que digan, es poder estar ahí, confiando y esperando en Dios. Cuesta tanto poder tener perseverancia, ver cristianos perseverantes. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este es el último verso. Aquel que nos suministró el Espíritu Santo de Dios, que hizo tantas maravillas, está hablando del apóstol Pablo a los Gálatas, que hizo tantas maravillas en ellos, ¿lo hizo por las obras de la ley o por el oír por fe? Y ellos, más bien, ellos tenían claro, los Gálatas, los judíos, especialmente el apóstol Pablo, él sabía que las prácticas que llevaba en la vida antigua como Saulo, como perseguidor de los cristianos, no lo llevaba a nada bueno, sino al contrario, por una condenación. Aún más con lo que hacía, prácticamente él creyendo hacerlo bien. Si la Biblia decía, o sea, la ley decía, no matarás. Y el apóstol Pablo era lo que hacía. Mataba. Buscaba. El Evangelio también decía, los mandamientos decía, amar al prójimo. Y con las prácticas que tenía el apóstol Pablo, ¿estaba amando a su prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por el solo hecho de pensar diferente, él perseguía a cristianos. No solamente los perseguía para encarcelarlos, para azotarlos, sino hasta para quitarles la vida. Por eso, ¿cuáles son nuestras nuevas prácticas? ¿La ley hizo algo por aquellos en el tiempo pasado? ¿La ley pudo haber hecho algo por ellos? Si el más grande de los grandes, cumpliendo toda la ley, dice su palabra que Él se hizo maldito por la humanidad para darnos esta salvación y esta esperanza.
Por eso nosotros damos gracias a Dios que para nosotros no debemos de cumplir con estas cosas. Aún más, aunque si fueran dadas sería imposible cumplirlas. Su palabra así lo dice. El único que pudo se hizo maldito y es Cristo, nadie más. No hay ningún ser humano que pueda cumplir con esto. Imposible. Por eso su palabra nos vino a dar esta dispensación por Cristo. Esta misericordia que viene de lo alto de los cielos. El Verbo se hizo carne para estar en medio de nosotros. Con ejemplo, con todo. Para que nosotros, ¿no es cierto?, le conociéramos. En el pasado no entendieron, no conocieron. Era un plan de Dios. Pero al dador de la vida, ¿no es cierto?, Él dio la vida por nosotros. Pero Él resucitó para vivir juntamente con nosotros por una eternidad. Ayúdanos el Señor ahora a nosotros. Nosotros no somos Gálatas, no somos de Galacia, no somos judaizantes. Tampoco ayúdanos el Señor tampoco para ser legalistas. Como muchas veces dentro de la iglesia también se encuentran a veces estas cosas. Hermanos legalistas, judaizantes. Sino que el Señor nos ayude a vivir por gracia y por misericordia de Dios. Nos guarde el Señor para tener misericordia de aquellos, especialmente como siervo de Dios, para ministrar con amor su palabra y para darla a conocer a los que no la entienden, no la comprenden. El Evangelio es de amor, es algo precioso. Y yo creo que cada cristiano puede decir lo mismo, sobre todo el que permanece. Y aún más, el que se ha alejado, estoy seguro de que muchos de ellos anhelan el volver, porque saben de que algo han perdido dentro de sus corazones, dentro de su vida y de su alma. Algo un día nació, brotó, germinó en sus vidas, en sus corazones. Y hay un vacío. Y les cuesta mucho volver. Por eso nosotros los que todavía estamos en esta fila, estamos en el Evangelio, no por nuestra fuerza, sino por gracia y misericordia de Dios. Si podamos entender, hermanos, de una y para siempre, no somos fuertes, sino somos débiles. Nos cuesta día a día para mantenerlo en el Evangelio del Señor. Somos faltos en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en fuerza, en entendimiento, en muchas cosas. Sino que el Señor nos haga todos los días hombres y mujeres necesitados de Él. Y necesitados de esto, de su palabra. El poder orar, el poder leer las Escrituras y el poder predicar su palabra nos ayude. No basta solamente con orar, no basta solamente con leer las Escrituras, sino que todo esto es un conjunto de cosas que hay que aplicarlas para poder ser un buen hijo de Dios y para no ser seducido, engañado por cualquiera que venga. Por eso dijo el Señor, yo le daré de mi Espíritu, su Santo Espíritu, para que Él more en nosotros. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que cuando estas cosas ocurren en un cristiano, estas conversaciones, estas malas prácticas, Él, desde nuestro interior, en nuestra mente, nos está diciendo, reargudiendo, cuándo es algo verdadero y cuándo es algo falso. El Señor nos ayude a atender a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos tan preocupados de tantas cosas que hemos dejado también al Señor de lado. Ayúdanos al Señor en estos tiempos. Todo tiempo es bueno. Lo podemos leer, descubrir tantas cosas que salen. Dentro de todas las cosas que vivimos. Dentro de lo malo sacar lo bueno. Para poder mejorar, aprender. Y no solamente para nosotros, sino también para guiar a otros que también que les cuesta entender. Dios bendiga su palabra. Porque el apóstol Pablo, no digo que estaba desconcertado, no, al contrario. Él estaba claro en lo que sabía y en lo que hacía. Lo que el apóstol Pablo le llamaba la atención, ¿por qué ellos, habiendo comenzado tan bien por el Espíritu, se habían dejado engañar y seducir por los falsos maestros? Así también el Señor nos ayuda a nosotros en estos tiempos que vivimos. Habiendo comenzado tan bien el Evangelio de la gracia del Señor, tengamos cuidado de no ser seducidos, engañados, y nosotros mismos, a lo mejor de nuestras propias prácticas, cambiar
lo que se nos ha enseñado y lo que debemos de seguir hasta el final de nuestros días. La vida puede ser larga, puede ser corta. Le pregunto a alguien que tiene 80 años, ¿puede volver atrás? Los años, el tiempo ha pasado. No nos damos cuenta cómo ha pasado y cómo el tiempo se sigue acortando de día en día. El Señor nos dé su gracia, sabiduría, revelación de lo alto de los cielos, y bendiga grandemente su palabra en medio nuestro. Vamos a dar gracias a Dios por ella. Bendito y eterno Dios de la gloria y de su misericordia. Le agradecemos, Señor, al trono de su gloria, el que nos permita, amigo bendito de la gloria, el poder administrar su palabra, el que sea de provecho a sus hijos, mi Dios bendito de la gloria, Señor, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, mi Dios bendito de la gloria, Señor. Para muchos de tanta confusión con lo que estamos viviendo, pero su palabra, Señor, nos habla acerca de cuando veamos estas señales, se observen todas estas cosas, es porque su venida se acerca, mi Dios bendito de la gloria, Señor. Ayúdanos, el Señor, mi Dios bendito de la gloria, Señor, para no comenzar a prepararnos, Señor, como en el día de mañana, sino empezar por el día de hoy, mi Dios bendito de la gloria. Hoy es necesario estar a cuenta, mi Dios bendito de la gloria. Guarde a su pueblo, sus hijos, especialmente los que están, como los que un día estuvieron, mi Dios bendito de la gloria, como los que usted llamará, porque el que los llama, el que los puede cambiar, transformar, es usted a través de su Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a permanecer en la gracia, en la sabiduría, el conocimiento, para que cuando estos hijos lleguen, vengan, mi Dios bendito de la gloria, Señor, nosotros estemos también preparados por su Espíritu Santo para enseñarlos, para guiarlos y para que no sean seducidos y engañados por otros, Señor. Bendiga grandemente esta palabra en nuestros corazones y todo esto lo agradecemos al Padre por Cristo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabaremos al Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Agradezco a Dios todo lo que nos permite hacer, compartir con usted, que a través de esta grabación usted pueda ser también alimentado por su palabra. Dios los guarde, nos ayude y pediremos la bendición de Dios por todo lo que hemos realizado. Y Dios lo bendiga. Bendito y eterno Dios de la gloria y de su misericordia. Le agradecemos, Señor, del cielo y de la tierra por todo lo que usted nos permite, mi Dios bendito de la gloria. El poder administrar su palabra, mi Dios bendito de la gloria. Algo tan grande, preciado, que los ángeles quisieron, Señor, pero usted no se los permitió, porque para eso estaban los hombres en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por este don precioso que nos ha permitido a hombres y mujeres en la tierra
el de poder ser administrador de su palabra, Señor. Guárdele y bendígale grandemente, mi Dios bendito en la gloria, Señor. Ayúdenos, Señor, y fortalezcanos día a día, para que el enemigo de nuestras almas, falsos maestros, mi Dios bendito en la gloria, Señor, no nos seduzcan, no nos engañen, sino que permita, mi Dios bendito en la gloria, Señor, como lo dijo Moisés, Señor, no me moveré de este lugar si tu presencia no va conmigo. Así también, Señor, ayúdenos, Señor, para también no movernos de este pensamiento, de esta enseñanza, de estos fundamentos tan grandes que usted nos ha dado, para no movernos, mi Dios bendito la gloria, Señor, de este lugar, ni movernos de nuestras cabezas, nuestros pensamientos, mi Dios bendito la gloria, Señor. Esto grande que usted ha hecho en nuestra vida, Señor. Este testimonio, mi Dios bendito la gloria, que está plasmado en cada cristiano, lo que nos da el fundamento, la esperanza, la gracia y la presencia de su Espíritu Santo a poder seguir en el caminar de este Evangelio, Señor. Permita nunca soltarnos de tu mano, mi Dios bendito la gloria, Señor, y seguir en este Evangelio de gracia todos los días que usted nos llene de vida en este mundo, Señor. Guarda su pueblo, su iglesia, sus hijos, Señor, a través del mundo, mi Dios bendito la gloria, Señor. Guarde también, Señor, los líderes de la tierra. Dele gracia, sabiduría y revelación, Señor, para saber gobernar. Los siervos de Dios, Señor, obispos, Señor, como también nuestro obispo Juan Ormeño Lago, su amada esposa, su familia, el directorio, el pastorado en Chile, el extranjero, Señor. Especialmente también le pedimos, Señor, por los enfermos, Señor. Sea usted propicio en cada uno de ellos y de su familia, Señor. Ahora, mi Dios bendito la gloria, le pido que especialmente el ángel de Jehová campe en cada hogar de sus hijos, Señor. Y todo esto lo pedimos muy humildemente al trono de su gloria, por Cristo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre.